ACB está presente en varios proyectos a nivel global, en sus sedes de Canadá y Australia, pero también en Latinoamérica, que tenemos más proyectos de minería en las sedes de Brasil, Perú, y actualmente en nuestra nueva sede en Ecuador, que ahora está aquí, en Cuenca. Ahora sí empezaremos con el tema de monitoreo geotécnico de una empresa de relaves de manejo de datos. Como les comenté, es un tema muy importante, ya que en varios proyectos en KCB manejamos el monitoreo. Los estándares globales de gestión de relaves para la industria minera nos indican la necesidad de diseñar, establecer y operar sistemas de monitoreo para la gestión de riesgos en todas las fases del ciclo de vida de la instalación de relaves, incluyendo su cierre, ¿no? Que es una de las fases finales. Lo que nos dice que el monitoreo siempre debe acompañarnos durante toda la vida, el ciclo de vida de una presa de relaves. ¿Pero qué es el monitoreo? En inglés monitoring, que es la supervisión de las bases de diseño. También en algunas guías se puede encontrar como vigilancia o surveillance en inglés. Esto, el monitoreo también incluye lo que es la inspección y la recopilación y observación de datos cualitativos y cuantitativos de las actividades y la infraestructura en relación con el manejo de relaves. Además, también la documentación, que es en sí la base de datos, el análisis de la comunicación oportuna de los resultados del monitoreo, para aportar información en la toma de decisiones y verificar si se cumplen con los objetivos de desempeño y con la gestión, el plan de gestión de riesgos. Dos guías importantes que actualmente tienen es la CDA, que menciona el monitoreo como algo sumamente importante y necesario en la construcción de presas de relaves, y también se puede ahondar más en la OMS, que es operación, mantenimiento y monitoreo de lo que son presas de relaves, ¿no? El más actual es el del 2019, donde también se puede encontrar mucha información acerca del monitoreo y cómo se debe de implementar, de seguir paso a paso en un proyecto de presa de relaves. Ahora, lo que quise resaltar en esta presentación es la importancia de organizar la base de datos del monitoreo geotécnico. En sí, considero, y también de lo establecido en las guías, que el monitoreo se puede dividir en tres fases, que primero está el diseño del programa de monitoreo en sí, luego las actividades de monitoreo, y finalmente análisis y acciones con respecto a los resultados del monitoreo. El diseño en sí está incluido en la primera fase, donde vamos a buscar tener objetivos de desempeño, que son las metas generales que surgen a partir de la política y el compromiso del propietario con la persona que contrata para que pueda monitorear eso, ¿no? Estas políticas que deben cumplirse salen de los objetivos que están relacionados con requisitos ambientales, evaluación de riesgos, nivel de impacto, riesgos aceptables, plan de gestión de riesgos, plan de cierre y en sí las bases del diseño de la presa de relaves. Luego tenemos los indicadores de desempeño, que los indicadores de desempeño son requisitos medibles que surgen a partir de los objetivos de desempeño. Estos se definen para cumplirse y alcanzar los objetivos. Y finalmente también tenemos los criterios de desempeño, que estos van a indicar un rango aceptable de lo que estos indicadores deben de medir. Por ejemplo, un nivel piezométrico puede estar entre dos valores, ¿no? Y estos dos valores me podrían indicar que no hay riesgo si mi nivel piezométrico está ahí. Pero ¿qué pasaría si estuviera por encima, ¿no? Ahí tendría que ya estar elaborado un plan de gestión de riesgos, ¿no? En el caso de sobrepasar los criterios de desempeño. Es importante mencionar que todo proyecto cuenta con un EOR, también ingeniero de registro, quien es que se encarga de proporcionar la dirección técnica en representación del propietario de la mina. Ahora sí vamos a hablar de la importancia del manejo de datos. Es importante tener claros los conceptos anteriores de objetivos, indicadores y criterios de desempeño para la elaboración de bases de datos.
ya que ellos nos van a dar una idea de cómo vamos a organizar la información de manera más fácil. La base de datos tendrá como finalidad ayudar al equipo encargado del proyecto a tener un adecuado monitoreo y seguimiento del desempeño de una presa de reglares, proporcionando información rápida, que es lo que involucra el registro de datos, el orden que tenga la tabla para buscar la información, y también esta base de datos debe ser confiable, para lo que es importante tener claros los conceptos anteriores. Y también para saber qué mostrar, qué poner en la tabla, y para así agilizar el proceso de búsqueda y muestra de datos, ¿no? Aquí tenemos un gráfico, un esquema que nos muestra, ¿no? Una elaboración rápida con datos confiables. Es lo que se busca en una base de datos, que nos va a permitir tener una detección de alerta temprana. ¿Por qué? Porque conoceríamos cuáles serían los criterios de desempeño que nos van a dar rangos de alerta. Y en el caso de que el rango sea de un nivel medio, podríamos tomar decisiones de mitigación. En el caso de que ya sea un nivel de alerta, tendríamos que tomar acciones que están establecidas también en los diseños de la presa de reglares. Ahora tenemos las fases de desarrollo de una presa de reglares. Estas fases de desarrollo son obtenidas de la CDA de 2013, que en sí a lo largo del tiempo es cómo se construye una presa, ¿no? Desde el ciclo de vida de una presa, life of mine, ¿no? Y ahora vamos a mostrar cómo se va implementando el monitoreo a lo largo de este ciclo de vida de la presa. Primero, en la selección del sitio, el diseño, como mencioné, el diseño de la presa de reglares, está el plan de instrumentación. Luego, en la construcción, se empieza también con la instalación de los instrumentos. Estos instrumentos, al empezarse a construir y también operar, van a ir recolectando datos, y también en la etapa de cierre van a seguir recolectando datos. Es importante que haya un mantenimiento de los instrumentos desde que se colocan. Esta frecuencia del mantenimiento, calibración de equipos debe estar especificada en las bases del diseño de la presa. Y hay una interpretación de los datos, ¿no? Cada vez que se recibe información, esa frecuencia también se establecerá de acuerdo al proyecto, si debe ser una frecuencia semanal, una frecuencia mensual, etc. Y finalmente la implementación de acciones, que también está establecido en el plan de gestión de riesgos. Como se puede ver, hay un monitoreo y seguimiento en todo el proceso del ciclo de vida. Ahora, la implementación de un programa de monitoreo geotécnico. Ahora estamos hablando ya, dejamos la parte de diseño de monitoreo. Ahora vamos a ir a las actividades. Para las actividades primero debemos conocer los parámetros de desempeño que se deben monitorear para cumplir con la intención del diseño. Unos ejemplos de los parámetros de desempeño son el nivel pesométrico, deformaciones horizontales y verticales, asentamientos, caudales de entradas, entre otros. Estos deformaciones horizontales y verticales y niveles pesométricos son los que vamos a poner de ejemplo para poder mostrar cómo se maneja la base de datos para esta presentación. También hay que definir los tipos de instrumentos para monitorear el desempeño. Luego también se deben establecer los umbrales de alerta, que vendrían a ser también los criterios de desempeño. Y la información obtenida debe ser actualizada periódicamente para poder también actualizar los modelos geotécnicos, porque recordemos que cuando uno diseña con la intención de que la presa se comporte de cierta manera. Sin embargo, con el monitoreo geotécnico vamos a buscar entender si ese comportamiento se va a dar como se planteó en el diseño. Y finalmente el desempeño de la presa debe complementarse con inspecciones visuales y con mantenimiento también. Estas inspecciones visuales también son monitoreo, porque hay dos tipos de monitoreos en las actividades, los que son visuales y los que son de mediciones con los instrumentos. Ahora veremos tipos de instrumentos en el programa de monitoreo. Primero tenemos piezómetro de cuerda vibrante,
El piezómetro de cuerda vibrante es un instrumento utilizado ampliamente en depósitos de relaves para monitorear el nivel freático, registrando los cambios de presiones de poros en el tiempo mediante lecturas automatizadas. Esas lecturas automatizadas podemos verlas ahí en el uso del data logger, ¿no? Que da los datos, como podemos ver en esta pequeña captura, eh, y se registra automáticamente, ¿no? Se instalan en sondeos ubicados en fundaciones o en muros, puesto que otro tipo de instrumento puede ser dañado durante la construcción. Ese instrumento convierte la presión del agua en una señal de frecuencia y mediante un proceso entre varias partes de la instalación de un piezómetro de cuerda vibrante, nos va a dar este, este cambio de presión para poder tener nuestros resultados de niveles piezométricos y también de presiones de poros. Luego también tenemos piezómetros de Casagrande, que son utilizados para monitorear también el nivel freático y consisten en un tubo de acero, de PVC, inserto en una perforación. Y estos se utilizan, son manuales, ¿no? Tiene que haber un operario ahí. Es por eso que a veces la colocación son menores, pero también son bastante eficientes para el monitoreo de una presa de relaves. Cabe resaltar que los piezómetros de cuerda vibrante son de tubo cerrado, ¿no? Y los piezómetros de Casagrande son de tubo abierto, por lo mismo que se realizan de manera manual las mediciones. Ahora voy a hablar un poco de los inclinómetros, de tipo fijo sobre todo. El inclinómetro es uno de los elementos más utilizados en la estabilidad de taludes. Se coloca en las superficies de fallas y su objetivo es monitorear los movimientos, deformaciones a lo largo de la superficie de falla. El inclinómetro lo que busca obtener al medir la inclinación es las deformaciones horizontales y verticales, ¿no? A lo largo de la superficie de falla. Los inclinómetros son importantes porque miden la tendencia de los desplazamientos, ¿no? Ya sea en las coordenadas X y en profundidad también los platos son superficiales, entonces al poder monitorear en profundidad nos podría dar indicios de posibles activaciones de mecanismos de falla, ¿no? Cuando uno diseña una presa, tiene hipótesis de cómo es que pueda fallar, de acuerdo a la caracterización que se haya hecho del material de la fundación. Pero, sin embargo, esto no siempre se va a dar como uno lo idealiza, sino que probablemente pueda haber variaciones y esas variaciones deben estar siendo monitoreadas para poder estar alertas a cualquier cambio que pueda presentarse. La inclinación del cuerpo, el de la sonda se mide con unos sensores, ¿no? Que se pueden observar en esta imagen de aquí. Estos son sensores y eso se pueden establecer la cantidad de metros de la profundidad. Puede ser cada 0,5 metros, cada metro, cada 5 metros, ¿no? Eso se define de acuerdo al proyecto. Ahora también en la siguiente diapositiva podemos ver, esto es una instalación, ¿no? Hay un tubo inclinométrico aquí que se instala, ¿no? Se deja instalado y posteriormente se viene con la sonda a hacer las mediciones, tanto norte-sur como este-oeste, ¿no? Y luego se van a obtener resultados de los inclinómetros, ¿no? Las gráficas de los cambios acumulados de la lectura suministran un perfil de desplazamiento de alta resolución y podemos ver que incluso acá en esta gráfica que es elaborada en Excel se puede observar cómo varía de acuerdo a los diferentes estratos del suelo, ¿no? Que se encuentran a profundidad. Se puede ver mayormente desplazamientos laterales aquí, y este es el norte-sur y este es el oeste-este. Y adicionalmente también podemos ver una vista en planta de estos inclinómetros, ¿no? Cómo se está moviendo en sí este relleno y también esta fundación. Y en sí como todos acá vemos la columna, ¿no? Esos son los materiales que estamos monitoreando sus deformaciones.
Antes de terminar, no quería dejar de decir que esos perfiles son muy útiles para determinar también la dirección de este movimiento, ¿no? Y es importante, si es que se puede, que se disponga de más de un inclinómetro, ya de que así se puede afirmar la medición de este instrumento en la ubicación en la que se encuentra. Finalmente también voy a mostrar un poco de lo que son los platos de asentamiento, que los platos de asentamiento miden en sí el asentamiento y o sea, que son de mucha importancia para saber los asentamientos diferenciales a lo largo de la presa. Esto es bastante estructural. Cuando uno pone una cimentación, diseña por asentamientos de acuerdo también al tipo del terreno y se espera que tenga un asentamiento medible, que esté en un rango. Entonces, si es que esto se asienta más, se asienta menos, debe estar monitoreado también. Estas medidas son directas y se colocan en las cimentaciones de las presas de relevos. Ahora, en la diapositiva podemos ver lo que es una implementación de un programa de monitoreo en sí, en todo un proyecto. Se pueden visualizar lo que son piezómetros de cuerda vibrante, platos de asentamiento, piezómetros de casa grande, son los DH. Y se puede ver que acá ya se ha delimitado por secciones, ¿no? Es lo que se hace, ¿no? Uno encuentra las secciones críticas de la presa en sí que se está diseñando y empieza a ver dónde serían las posibles fallas o los posibles cambios de los estratos del suelo o los suelos donde son más blandos que pueden variar su comportamiento o no comportarse como uno esperaba, entonces esos son los que se monitorean más, ¿no? Uno puede observar que también por esta sección, ¿no? La 2 y la 3 son donde hay mayor cantidad de piezómetros, quiere decir que acá es más importante monitorear el nivel de agua. Tal vez si este nivel de agua sube, el suelo va a perder resistencia y no va a comportarse como debería, o también el mecanismo de falla puede variar. Ahora estamos ya en la fase 3 del monitoreo, que es el análisis y acciones de los resultados del monitoreo. Ahora es donde se entra en sí el manejo de la base de datos. Como mencionamos anteriormente, queremos una base de datos que sea rápida y con datos confiables. Entonces, para poder lograrlo, necesitamos el conocimiento de las bases de diseño. Primero, los parámetros, que es la medición a registrar. Necesitamos saber cuál es la pregunta que queremos responder. ¿Cuánto es el nivel piezométrico? Si esa es mi intención, entonces, ¿qué datos necesito registrar en mi base de datos para responder esa pregunta? Luego, el tiempo. Necesitamos saber cuáles son las fases de desarrollo que está involucrando mi monitoreo. Solo está involucrando la fase de construcción, está involucrando la fase de operación, ya es cierre, o es toda la fase de la mina. Y luego la organización de cómo voy a agrupar y mostrar la información. Como mostré anteriormente, podemos agruparlo por secciones críticas de la presa, pero también pueden haber otros criterios según el proyecto. Y dónde voy a utilizar esa información, que ahí ya sería el programa o el software. En este caso vamos a hablar de Excel y de Power BI. Acá hay ejemplos de lo que mencioné anteriormente, los parámetros. Esto ya lo vamos a ir viendo y acordándonos para poder ver en sí la base de datos que voy a exponer. El parámetro, por ejemplo, va a ser el nivel piezométrico, ¿no? Que va a ser un indicador de cuánto es la presión conforme a lo que se va construyendo, al relleno que se coloca encima de la fundación. La respuesta: con este parámetro podré verificar si se está comportando como esperaba dentro de los umbrales de riesgo. Tiempo y frecuencia. La cantidad de información que se va a registrar, si va a ser cada hora, por día, esa va a ser la frecuencia en la que voy a registrar, y si es en una sola fase o habrán varias fases, o sea, va a ser una base de datos por cada fase de este proyecto. La organización, cómo voy a estructurar la base de datos para organizar esta información. También se puede utilizar base de datos de experiencias previas o de proyectos previos,
sí se adaptan, ¿no?, a los parámetros y las necesidades del proyecto. Finalmente, ¿dónde no? Como les dije, vamos a usar Power BI y Excel. Aquí, por ejemplo, también podemos observar una imagen de una sección de una presa. Acá podemos ver algunos de los estratos, ¿no? Esto en sí es saprolito y también coluvial. Acá no se observa mucho el coluvial, pero más está lo que es el bedrock, o la roca ya en sí, material de transición, saprolito en diferentes capas, que es el saprolito medio, el que está más encima, y el debajo, que cada uno tiene diferentes propiedades, y por eso es que se caracterizó de esa manera la presa, ¿no? Aquí ya se puede ver que esto ya está diseñado, ¿no? Así ya la presa tiene un diseño, y lo que lo que se instaló fueron instrumentación para poder controlar que la construcción del relleno encima no varíe o esté comportándose dentro de los criterios. Ahora vamos a mostrar cómo sería una base de datos en Excel con la instrumentación piezométrica de acuerdo a esta sección que vemos en pantalla. Por ejemplo, siempre es importante tener un resumen de toda la instrumentación que se ha colocado, un resumen donde se indique en sí el nombre del piezómetro, la cantidad de piezómetros, en este caso vemos solo 2 porque es un ejemplo, pero normalmente son muchos más, las coordenadas porque queremos saber la ubicación de los piezómetros, en el caso de que un piezómetro de repente deje de funcionar por cualquier motivo del proveedor de repente, podríamos instalar, ¿no?, mayor instrumentación durante lo que es la etapa de construcción o otra fase del desarrollo de la presa. Luego tenemos también el nivel del terreno, ¿no?, a donde se coloca, que es muy importante para realizar cálculos con los piezómetros. La colocación, si se coloca aguas arriba o aguas abajo de la presa. La sección de análisis a la que pertenece. La fase del proyecto y el tipo de piezómetro también, ¿no?, si es de corda vibrante o de casagrán. Y acá también vemos algunos datos de instalación, de cuándo fue la fecha, la última fecha de toma de datos, y el nivel actual piezométrico, ¿no? Eso es en sí un resumen que toda base de datos debería tener para cualquier dato rápido que se quiera buscar en cualquier momento del proyecto. Es importante que también se pongan lo que son listas desplegables, sobre todo en la parte donde la información o los nombres son repetitivas, como por ejemplo acá que sería sección 1, sección 2, sección 3, ¿no? Porque así el filtrado va a ser más rápido. Si es que se ponen diferentes o le escriben diferente, Excel rápidamente no lo va a filtrar tan rápido, ¿no? Y también la fase del proyecto o el tipo de piezómetro. Y es importante que si se van a poner también estas listas desplegables, se pongan mensajes de cómo se debe llenar esta base de datos, ¿no? Porque si no, también como que cualquier persona puede entrar a llenar la base de datos, de repente actualizarla, de repente a alguien solo le tocó la función de elaborar la base de datos para que otra persona la llene, entonces debe ser bastante interactiva y entendible para cualquier persona. Y bueno, esa es la parte de los datos, desde donde los jala. Yo siempre recomiendo que se realice en formato de tabla, para que así pueda ser más fácil de trabajar también con otros programas, como es el caso de Power BI. Excel es un programa que permite realizar muchos gráficos. Los gráficos de inclinómetros que mostré fueron realizados con Excel. Hay una facilidad de manejo del programa, se permite lo que son filtros y se pueden escribir comentarios, y es bastante interactivo y muchas personas saben usarlo bastante bien. Sin embargo, es limitado, ¿no? Al tener mucha información, los gráficos ya no se pueden visualizar de una manera correcta, y gráficos así no nos permiten tomar decisiones o no nos permiten ver o monitorear de acuerdo, de una manera correcta los piezómetros. Es por eso que nosotros, como KCB, optamos por una solución que fue utilizar Power BI, ya que Power BI y Excel comparten lo que es el Power Query, que es un transformador de datos que permite incluso pasar información
desde el mismo data logger hacia Power BI y realizar gráficos como el que vemos en pantalla. Solo se necesita tener un formato de tablas y luego transformar los datos. Acá tenemos algunos gráficos dinámicos. Perdón. Se puede ver que en el mismo Power BI permite utilizar filtros. Por ejemplo, aquí tenemos el filtro del tiempo, ¿no? Que es bastante importante porque normalmente cuando uno construye quiere ver cómo está evolucionando, por ejemplo, el nivel isométrico a lo largo de la construcción. ¿Eso por qué? Porque conforme pasan los días, la elevación de mi cresta, de la presa, va a ser más alta. Entonces, quiero saber si al poner ese relleno, ¿no? Cómo está variando mi nivel de agua, quién está cargando, ¿no? Ese nuevo peso, ¿no? El esfuerzo, ¿no? Del suelo o el agua, ¿no? Entonces, de acuerdo a eso puedo tomar acciones. Además, también permite filtrar, ¿no? Qué secciones. Y bueno, acá también, si seleccionas uno de ellos, puedes solo ver cómo se comporta ese piezómetro, ¿no? Y esto es de una manera bastante rápida. No, una vez que se suben los datos a Power BI y se han transformado, ya uno puede trabajar con ellos de una manera bastante interactiva. Es como trabajar con lo que conocen como tablas dinámicas en Excel, ¿no? Y acá hay un gráfico que a nosotros también nos ayudó bastante. Por ejemplo, este es un gráfico de nivel de colocación de relleno, el nivel piezométrico y el nivel de fundación. Entonces, acá conforme se va colocando relleno, se ve cómo se va disipando, ¿no? La presión de poros. Entonces ves que cuando se coloca más, sí hay una disipación, hay una elevación del nivel piezométrico, pero luego ya se estabiliza, ¿no? Que es como se espera que esté, ¿no? Dentro de criterios y de rangos. Ahora también voy a mencionar unos beneficios del Power BI. Como ven, se permite hacer gráficos rápidamente y también se permite hacer cambios, ¿no? Rápidamente. Y bueno, se permite ver la evolución en el tiempo, que es muy importante, como mencioné, para la construcción. Ver cómo cambia mi suelo en el tiempo. Y los parámetros. Ahora, también en el Power BI se puede mover el cursor y puedes ver datos de manera rápida, ¿no? O sea, lo pongo aquí y puedo ver cuál es el nivel de relleno, el nivel isométrico y la elevación de la fundación, bueno, que en este caso se mantiene constante. Ahora, la actualización de los datos es bastante rápida, ¿no? Se puede actualizar aquí, en el caso de tenerlos en Excel, pero también permite como que ingresar los datos, como dije, del mismo data logger, ¿no? Entonces es bastante rápido, una vez que ya se tiene. Y también hay una ventaja de que el Power BI permite que uno pueda ocultar o elegir qué datos trabajar, ¿no? Porque a veces hay instrumentos que nos dan mucha información o nos dan información, no sé, de repente un formato de obra, un formato de lectura que tal vez es un texto en vez de un número, y aquí Power BI permite transformar esos datos de manera bastante rápida. Bueno, ahora vamos a llegar a las conclusiones. Lo primero es que conocer las bases de diseño previamente a la elaboración de base de datos agilizará la creación y adaptación a los nuevos programas, ¿no? Es importante y yo les recomiendo que lean siempre las guías, como la CDA y también como esta que pongo acá, el desarrollo de operación, monitoreo y mantenimiento para el manejo de relaves. La mayoría son de Canadá, pero también está el ICOL, que es australiana, que también tiene una buena guía para poder monitorear y con ello tener una mejor base de datos. También es importante conocer los umbrales de riesgo, porque al conocer los umbrales de riesgo vamos a poder tener datos coherentes, y esos datos coherentes van a ser confiables. Por ende, los gráficos que mostremos van a ayudar rápidamente a la toma de decisiones y a la detección de alertas. Y finalmente, recomendar que la base de datos debe ser entendida por todos, lo que nos debe decir que debe tener siempre notas, siempre
comentarios para que cualquier persona que necesite entrar a buscar un dato o también entrar a actualizarla pueda hacerlo con facilidad, ¿no? Y no genere retrasos en un proyecto. Y también porque las bases de datos pueden servir para otros proyectos, pueden servir como base para otros proyectos, ¿no? Y eso sería todo. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, ingeniera. La verdad que muy interesante su presentación. Y bueno, creo que eso se nota también en la cantidad de preguntas que han hecho el público, las cuales vamos a pasar a leer a continuación para que puedan ser respondidas. A ver, pasamos con la primera consulta que dice, buenas tardes. En un monitoreo en inclinómetro, ¿la tubería no se daña o rompe al tener una deformación? Es la pregunta. Sí, ¿qué tal? Las tuberías son de alta resistencia y toleran deformaciones. La resistencia de transición es de 500 kilogramos fuerza, así que toleran bastante altas deformaciones. Muy bien. La siguiente consulta es, bueno, ¿hay valores máximos en desplazamientos incrementables o en desplazamientos acumulados en presa de relaves? Y si hay, ¿cuáles son? En general, estos valores no es que se puedan dar porque dependen de cada proyecto, porque como mencioné, cada proyecto en sus bases de diseño va a establecer umbrales de riesgo. Entonces, depende de diversos factores. Cada proyecto es diferente. Va a depender también de la caracterización del suelo, entre otros factores, y también del material de relleno. Es por eso que no se podría dar un valor exacto. Yo recomendaría que se haga un análisis para el proyecto en sí que se va a ejecutar. ¿De acuerdo? A ver, cuando se realiza la toma de data de los inclinómetros en campo, ¿se hace alguna corrección en gabinete a la data en campo? ¿Y cuáles serían estas correcciones y los criterios para realizarlas? Sí, se, correcciones en sí de acuerdo al... Hay algunas correcciones que se hacen de acuerdo a los ángulos. eh, Sin embargo, es también de acuerdo a cómo se haya hecho la medición en campo, ¿no? En sí, esa información se tiene de acuerdo a cada instrumento en sí, que la provee también el, quien nos da, la empresa que nos está dando los instrumentos, ¿no? Entonces, eso se debe leer, esas especificaciones de cada instrumento previamente para poder realizar estas correcciones, ¿no? En gabinete. Porque cada instrumento y cada empresa que tiene sus instrumentos varía. No, no es como que hay una establecida, ¿no? Sí. Y también varía de acuerdo al tipo, ¿no? Si es fijo, de acuerdo a cómo toman los datos también. Los inclinómetros también pueden tomar datos mediante el data logger, ¿no? Muy bien. Eh, ok, la siguiente pregunta es, ¿de qué depende la instalación del piezómetro de tubo abierto y de cuerda vibrante, más allá del tema económico? Ya. Yo creo que depende de cada ingeniero de registro, porque ambos toman niveles piezométricos y ambos, si, por ejemplo, en el caso de Casagrande, si es un operario de bastante experiencia, lo va a hacer bien, ¿no? Y los de cuerda vibrante también toman los datos de manera bastante acertada, eh, pero también pueden tener a veces datos que son errores, ¿no? Que ya se conocen en sí cuando los vemos. Entonces, yo creo que también el tema económico influye bastante, pero también es como la manera en cómo vamos a también obtener esos datos, ¿no? Del piezómetro de cuerda vibrante a veces es más rápido con el data logger, ¿no? Y como ahora se busca que toda la instrumentación sea automatizada, yo creo que también por ahí
es que a veces se opta por tener mayor cantidad de cuerda vibrante que de Casa Grande. Pero eso sí, Casa Grande es un piezómetro que en Latinoamérica menos se usa todavía bastante, entonces yo creería que siempre es bueno como para darte un doble check, ¿no? A los datos que se obtienen de cuerda vibrante. Muy bien. A ver, otra consulta. En su base de datos ha añadido el dato de la limpieza y mantenimiento de inclinómetros y piezómetros. ¿De qué manera le ayudaría al EOR? Um, el ingeniero de registro en sí va a ser una persona que tal vez no va a realizar la base de datos, pero también se va a conocer bastante los objetivos de desempeño, los criterios, ¿no? Entonces, él con ello, con una limpieza en esta base, ¿no? Va a poder tener mayor confiabilidad de los datos. Es por ello, ¿no? Ok. ¿Y se debería unir en una misma base de datos la información obtenida por piezómetros de cuerda vibrante y los piezómetros de tubo abierto? Sí, eso yo creo que sí sería recomendable para poder observar qué secciones de análisis se tienen, ¿no? Y también para verificar datos que se obtienen de ambos, como mencioné anteriormente, ¿no? Pueden darnos dobles checks. Muy bien. A ver, otra consulta. Mm, Bueno, dice, ¿es recomendable todavía que se procesen los datos en gabinete, sabiendo que todo este proceso debería ser automatizado y tener los valores gráficos en tiempo real? Sí, totalmente necesario porque permiten detectar anomalías, ¿no? Como mencioné anteriormente, ya hay bastantes veces que los de cuerda vibrante a veces tienen picos y no necesariamente es que no sé, un nivel piezométrico muy alto, ¿no? Sino que a veces tienen errores, ¿no? Los instrumentos. Uno no se puede fiar simplemente de lo que te dice el instrumento, sino que tiene que haber alguien que con un criterio, ¿no? Pueda ver que eso sea correcto. Muy bien, a ver, otra pregunta. Dice, buenas tardes, ¿cuáles son los criterios para tomar una adecuada toma de datos y la frecuencia de monitoreo es establecido según el proyecto? Sí, la frecuencia de monitoreo es establecida según el proyecto, ¿no? Y también según el tipo de instrumento. ¿Cuál era la otra pregunta, disculpa, que me dijiste? La primera. Decía, ¿cuáles son los criterios para tomar una adecuada toma de datos? Los criterios para hablar, ya. En sí los que yo hice como un resumen en la diapositiva son los criterios para tomar los datos, ¿no? Conocer qué es lo que quiero responder, ¿no? A veces nos basamos más en, en algo general, ¿no? Ya sé que quiero el nivel pesométrico, pero en sí, ¿qué es lo que yo quiero controlar, ¿no? ¿Cuál es el objetivo o el desempeño que yo busco en mi presa para yo necesitar monitorear ese es en sí, ¿no? Que yo necesito monitorear y por qué, ¿no? O sea, ¿por qué pongo un piezómetro aquí? Es para medir el nivel de agua. ¿Y por qué? Porque no quiero que mi esfuerzo efectivo descienda, por ejemplo, ¿no? Quiero que mi esfuerzo efectivo se mantenga dentro de un rango. Entonces, por eso es que estoy colocando un piezómetro ahí, ¿no? Porque si es que mi nivel efectivo descendería mucho, entonces tendría que tomar una medida, ¿no? Por ahí más o menos va eso. Muy bien. La siguiente pregunta es, bueno, aparte de Power BI, ¿ha probado otras herramientas como Python, herramientas de inteligencia artificial o Machine Learning para el tratamiento de datos, para análisis e interpretación? Todavía no lo hemos probado, pero sí los tenemos mapeados. Por ejemplo, también yo sé que Power BI trabaja con SQL, que también es un lenguaje de programación. Entonces, sí, sería bueno automatizarlo, ¿no? Pero también siempre evaluando hasta cierto punto, ¿no? Hasta qué punto podemos todavía tener confiabilidad de esa información, ¿no? Es más que eso lo que siempre un poco nos limita, ¿no? Pero vamos avanzando con el Power BI y el Power Query, ¿no? Que se comparte con el Excel también. Muy bien.
A ver, otra pregunta dice, pues, ¿en qué situaciones el piezómetro o inclinómetro arroja datos erróneos? Ya, puede ser, por ejemplo, también depende del piezómetro, no hablemos. Si es de cuerda vibrante, el data loader es una máquina, ¿no? Que toma datos y que está programada, ¿no? A veces los lenguajes de programación fallan y a veces bota picos de datos, ¿no? Claramente eso es un pico que salta, ¿no? Uno ve una tendencia de el nivel piezométrico y de pronto ve un pico, ¿no? No necesariamente es que el nivel de agua haya subido así de pronto, ¿no? Sino que el data loader no toma un dato correctamente. Y en el caso de Casagrande, tal vez el operario no siguió alguno de los pasos correctamente al momento de, de utilizar el sondaje, entonces ahí pueden haber errores. Muy bien. A ver, a ver, una pregunta dice, ¿ha probado usar Chat GPT para la gestión de esta información? No lo he probado, la verdad. Pero vamos a también tenerlo mapeado para ver nuevas soluciones aquí. Entonces. Mm. Muy bien. A ver, bueno, son bastantes preguntas, así que creo que vamos a terminar con una más que Ujú. dice, a ver, bueno, mencionan que muchas gracias, excelente su presentación y pregunta, si también se pensó en manejar la base de datos de otras plataformas como GitHub, Google Colab a través de un lenguaje de programación como Python y de esta forma automatizar el análisis y la generación de reportes. Sí, miren, en sí creo que la inteligencia artificial es muy buena, ahorita está bastante en el mercado y en geotecnia pues hemos sido un poquito conservadores siempre en general para todo, ¿no? Desde los ensayos, en sí el manejo, la construcción, ¿no? Ahora nos guiamos más por lo que dice la CDA, el ICOL, pero creo que sí sería bastante bueno, o sea, incluirlo, ¿no? Pero creo que siempre yéndonos por la confiabilidad de los datos, porque a veces automatizarlo podría no darnos datos certeros o podría ser que no podamos ver de repente un cambio, ¿no? No sé, me pongo el caso, ¿no? Nosotros a veces revisamos en un proyecto X una semana, ¿no? Y esa semana sí vemos una variación en nivel pesométrico que de repente por estar automatizado no lo logramos ver exactamente y no logramos detectar luego, porque una vez que encuentras una anomalía en el gráfico, luego también vas a querer detectar dónde está, ¿no? Ubicado, ¿no? Entonces, a veces podría parecer una mejor solución, pero también tendría que verse la manera de organizar esa base de datos con esa ayuda, ¿no? Y que sea una ayuda y no también como un retraso, ¿no? Muy bien. Em, bueno, bueno, agradecerle a usted, ingeniera. Muchas gracias por la presentación que usted nos ha brindado aquí. Agradecer también al público espectador que ha venido a presenciar esta ponencia. Sí, muchas gracias a todos los que han estado presentes, la verdad. Un gusto haber expuesto y muchas gracias también por todas sus preguntas. Muchas gracias, ingeniera. Bueno, les comentamos también a todos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn y también realizamos podcast en Spotify. Les agradecemos un montón por su presencia, a usted también, sobre todo, ingeniera. Muchas gracias y bueno, finalizamos con esto.